Antecedentes. Causas y consecuencias De un hecho. Informe. ...17 grados en la ciudad de Rosario. Seguimos con el mundo al revés. Ahora llegó el momento de un informe para analizar los antecedentes, causas y consecuencias de un hecho. ¿De qué hecho, Elisa Soldano? ¿De qué hecho? Esta semana estuvo en boca de todos la sociedad rural. ¿Por qué? Por varios hechos. Por varios hechos, exactamente. Por actuar violentamente contra un grupo de manifestantes veganos que se manifestaron pidiendo justamente que cese el maltrato animal, entre otras cuestiones, y con la exquisita intervención de Greenpeace en el día de ayer. En el cierre de campaña, yo lo llamé en Twitter, el cierre de campaña de Macri. El resto para mí es relleno. Lo de ayer fue el cierre de campaña ante su núcleo duro de votantes. Fue maravilloso y también deja en evidencia qué tanto funciona todo ese sistema de seguridad que rodea a todos estos personajes como Macri. Estaba Julián Aguada, Duhovne, Greenpeace les manda saludos a todas las políticas de Bullrich, ¿no? Anoche, si uno leía Clarín, estaban horrorizados con lo que fue el operativo de seguridad de Patricia Bullrich. Le caían bastante fuerte, porque si bien Greenpeace no pasó nada, digamos, pusieron un par de carteles, claro, pudo haber pasado cualquier otra cosa más peligrosa para la salud del presidente o para quienes estaban en ese palco. Sí, es cierto. Sí, pero asimismo creo que el mecanismo de seguridad que tuvieron fue bastante intensivo, bastante exhaustivo, y de ahí viene la queja contra estos carteles de parte del diario Clarín. Tengo entendido que habrían llevado perros para detectar explosivos y demás. Y sí, cierto también, para impedir que se repita lo que la entrada de manifestantes veganos, claro, y todas esas cuestiones. Ahí sí, pero también demuestra que con un poquitito de ingenio y de lógica se puede burlar no tan difícilmente, ¿no? Se puede burlar a las fuerzas de seguridad. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de la historia, digamos, de la sociedad rural, que cuando analizamos cómo actuó, cómo se posicionó ante determinados acontecimientos argentinos, no resulta muy extraño que sean los mismos que después terminen a los rebencazos con manifestantes veganos, porque siempre estuvieron más cerca, digamos, de esas prácticas, de la violencia, del rebencazo, de apoyando esos órdenes, digamos. Bueno, la Sociedad Rural es una institución que se formó en 1886. Entre sus fundadores, que eran un grupo muy reducido, atención con este apellido, se encontraba José Toribio Martínez de Hoz. Apellido bastante importante, lamentablemente, para la historia argentina, porque su nieto fue el ministro de Economía de la dictadura militar de 1976, de Jorge Rafael Videla. Pero bueno, los Martínez de Hoz ya venían desde hace unos cuantos años atrás marcando su poder, si se quiere, ¿no? En el siglo XIX se constituyen como una clase social terrateniente que concentraban sus tierras y las ganaban a través de las guerras de la independencia y de la campaña del desierto, por ejemplo. O sea que ya la manera en que se apropiaron de esas tierras, que eran millones de hectáreas concentradas en muy pocas personas, ya fue de una manera sucia, totalmente. Un exterminio de avanzada sobre el sur del país, digamos. Totalmente. Sobre el sur del país, y previo a las guerras de la independencia también eran justamente originarios quienes combatían, quienes iban a pelear por la independencia de el país, y en base a ese sacrificio, digamos, fueron los terratenientes quienes ganaron poder y tierras. Y finalmente, ya llegado 1880, con la formación del Estado argentino, se consolidan como la sociedad rural, no los terratenientes, como una clase política, la oligarquía, que apoyaron los gobiernos y fueron parte de los gobiernos conservadores que manejaron el país desde 1880 hasta 1916, más o menos, para hacer una línea temporal. Voy a citar a Osvaldo Bayer, que también es un autor amigo ya de este programa,
que fue muy claro al respecto y fue la mejor idea que encontré, y Osvaldo lo escribió mucho mejor de lo que se los puedo decir yo. Lo voy a citar textual. En 2010 dijo que las conquistas de estas tierras pobladas por los pueblos originarios fue financiada por los estancieros del norte bonaerense, encabezados por el titular de la sociedad rural, Martínez de Hoz, apellido conocido no precisamente por la democracia argentina. Impecable. Clarísimo. Clarísimo. Lo explicó todo lo que les vine diciendo yo en un entrevero. Osvaldo en 2 oraciones lo explicó bárbaro. Bueno, con la campaña del desierto, que se realizó entre los años 1878 y 1885, el Estado se apropió de 42 millones de hectáreas, ¿no? ¿Cuántas? 42 millones de hectáreas. Una barbaridad. De ese total, fueron repartidas entre 1.800 estancieros. Lo que imaginemos que a cada uno le hubiese correspondido la misma porción, equivale a 23.000 hectáreas, más de 23.000 hectáreas para cada uno. Algunos seguramente se habrán quedado con más, otros con menos, pero ya es terrible. Hectáreas que antes pertenecían a los pobladores originarios que vivían en esas tierras. Porque sí. Después lo que quedó es el mote de campaña del desierto, pero vale aclarar que lo que consideraban desiertos realmente no era para nada desértico, sino que había habitantes y otras poblaciones. Se lo consideró desierto porque no respondía a las lógicas civilizatorias que se querían imponer desde el Estado-Nación. Totalmente, y que explotaban esas tierras a su manera a través de ganadería, agricultura, pero desde su cultura, no como las de una lógica capitalista de explotación masiva, de sembrar hectáreas y hectáreas y hectáreas, sino que ellos lo hacían a través de un mecanismo de subsistencia, ¿no? Por eso también sirvió que se lo considere desierto, por ser justamente una cultura, unas prácticas distintas a las hegemónicas, si se quiere. Bien, cuando empiezan a llegar inmigrantes al país a principios del siglo XX, sirvió mucho a los grandes terratenientes, porque ¿qué hacían? Les alquilaban estas tierras a los inmigrantes a través del arrendamiento, y eran los inmigrantes quienes la trabajaban, la sembraban, cosechaban, y los grandes terratenientes se quedaban con la gran parte de la ganancia, y básicamente le dejaban 2 mangos a quienes trabajaban en esa tierra. O sea que ellos eran los dueños de la tierra, pero ya ni siquiera la trabajaban, solamente la alquilaban y así hacían sus grandes masas de fortuna. Todo esto también en un marco del país en donde era el sistema agroexportador, donde se vieron muy beneficiados por las exportaciones de la producción agropecuaria argentina hacia Europa. Y, a ver, en este marco también se da en la década de 1920 la Patagonia Rebelde, donde trabajadores de la Patagonia, productores de lana, empiezan a realizar una huelga por los bajos salarios que le pagaban, y con mucha presión de la sociedad rural justamente se da una masacre hacia este pueblo. El gobierno de Irigoyen ordena a las fuerzas de seguridad una represión que termina con entre 300 y 1500 trabajadores muertos, ¿no? La sociedad rural también estuvo atrás de esta masacre. Y por supuesto, como es de esperarse, una institución como la sociedad rural apoyó varios golpes de Estado que se dieron en el país. Por ejemplo, el golpe de 1930, en donde se derrocó Irigoyen y se instaló en el poder José Félix Uriburu. Y durante este gobierno fue Federico Pinedo, integrante de la sociedad rural y pariente de Pinedo, el que conocemos ahora. Del amigo, exactamente. Del presidente, del expresidente. Del expresidente, muy bien. Por un día. Por un día. Bueno, el abuelo fue ministro de Hacienda durante 1933 y 1935 del gobierno de facto de Uriburu. La década infame. La década infame. Como podemos ver, hay apellidos en la historia argentina que son cíclicos, que se repiten siempre y siempre están parados del mismo lado de la historia, ¿no? Siempre en la sociedad rural, con gobiernos de facto, reprimiendo gente. Siempre son los que pegan, nunca los que reciben el golpe. Exactamente. Ahí lo dijiste perfecto.
En 1935 también, porque uno puede preguntarse, ¿y qué pasa? Nadie se oponía, nadie lo frenaba a estos tipos. Y cuando alguien intentó hacerlo, en 1935, Lisandro de la Torre, que era un senador por Santa Fe, junto con Enzo Bordavere, que había sido diputado electo, diputado provincial de Santa Fe, denuncian en el Congreso todos estos, justamente había sido el pacto Roca-Runciman, denunciaban los abusos y cómo beneficiaba también a la sociedad rural, el negocio de la ganadería en el país, exponiendo, ¿no?, a la sociedad rural. Y bueno, la historia es bastante conocida, que termina con Ramón Valdescora, que era un jefe policial, disparándole. Su intención era dispararle a Lisandro de la Torre, pero Bordavere se interpone y termina muriendo. Una historia que también tiene atrás a la sociedad rural, porque justamente tanto Lisandro de la Torre como Enzo Bordavere estaban en ese momento denunciando los abusos de poder de esta institución. Siguiendo una línea cronológica, después viene el peronismo, donde la sociedad rural tampoco fue para nada afines a las políticas del gobierno peronista, donde se le dieron derechos a los peones rurales, con el estatuto del peón, con el pago de aguinaldo. Perón, desde el punto de vista económico, impulsó grandes desarrollos para la industria, no tanto para la agricultura. Y bueno, había una gran resistencia de parte de la sociedad rural hacia el gobierno de Perón. Por lo tanto, fue una ferviente partidaria del golpe de 1955, como así también lo fue al de 1976, ¿no? Claro. En ese momento, en el golpe de 1976, la rural había emitido un comunicado donde decían que apoyaban toda acción que complete el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976 para lograr los fines que se habían propuesto, que en definitiva son los grandes objetivos nacionales, ¿no? Grandes objetivos nacionales. Nacionales. Así se refería la sociedad rural al golpe de Estado de 1976, ¿no? Donde fue terrible desde todos los puntos que se mire. Lo definía como un medio para llegar a los grandes objetivos nacionales, ¿no? También sirve para ver cómo se separó esa institución y la visión que hasta el día de hoy siguen teniendo de determinadas cuestiones. ¿Y saben quién era el secretario de Agricultura y Ganadería durante este periodo horrible de la historia argentina? ¿Quién? Jorge Zorreguieta. ¿Le suena ese apellido? Jorge Zorreguieta. Me suena. ¿Le suena? Es el padre Zorreguieta de la reina de Holanda, de Máxima Zorreguieta. Sí. Claro. ¿Vieron que es cíclica la historia argentina, que hay apellidos que estuvieron siempre ahí? Eternos en el poder. Eternos, siempre en el mismo lugar. Bien. Bueno, hago un salto en el tiempo y me remonto a 1875, cuando la sociedad rural consigue el predio de Palermo, que es donado por Sarmiento, con una extensión a 20 años para ir renovándose. Y finalmente, vuelvo a la línea cronológica que veníamos hablando, en 1991, Carlos Menem, entonces presidente, vende el terreno sin licitación pública y por mucho valor del que realmente tenía, es decir, hablando mal y pronto, por 2 mangos, a la sociedad rural, y así esta institución se hace del predio de Palermo del que ahora dispone y donde fueron reprimidos los veganos, por ejemplo. No quiero que se me vaya esto, porque vos hablabas de la relación dictadura-sociedad rural, y recuerdo aquel discurso de Raúl Alfonsín en la sociedad rural donde es silbado y él responde: es una actitud fascista el no escuchar al orador. Es un gran documento audiovisual que pueden buscar en el mismo estrado en el que se ha parado el presidente ayer, Raúl Alfonsín siendo abucheado en la sociedad rural y pidiéndole un poco de silencio para que él pueda emitir su discurso. Mira, buen aporte, sí. Bueno, justamente no estaba tan errado Alfonsín con esa actitud fascista. Al analizar un poco la historia de la sociedad rural, porque, bueno, los rurales, vamos a decirle, son los primeros en oponerse a todo tipo de manifestación, como en el caso de los veganos o otras,
Pero cuando un gobierno intenta meterle las manos en el bolsillo, sacarle un poquitito de los privilegios que tienen, arde el país, como Ajá. pasó en el 2008 con la 125, Sí. que recordarán todas las rutas del país cortadas, un escándalo. Leche derramada en la ruta, me acuerdo, tremendo. Totalmente. Y bueno, y finalmente llegamos a nuestro presente, 2019, donde, bueno, hoy lo hablábamos al principio, el gobierno de Macri fue claramente un gobierno amigo de la sociedad rural, con una muy buena relación. Quedó demostrado hace unos días cuando el agroindustria volvió a ser ministerio, pasó de secretaría a ministerio, y otras carteras como salud, por ejemplo, tan importantes para el desarrollo de un país, no, siguen en el rango de secretaría, con un presupuesto mucho más bajo. Bueno, y ni hablar de las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri, que favorecen totalmente al sector agropecuario, como la disparada del dólar, como... Sí, gente que si bien hablaba en ese entonces histórico, como vos bien recordabas, de objetivos nacionales, al momento de hablar de priorizar la salud de la economía nacional, si tiene que acopiar los granos para esperar la devaluación y después exportarlos, lo hace. No le importa que el país necesite los dólares o no necesite los dólares. Los guarda, los retiene y después, cuando tenga un escenario económico más favorable, los negocia. No es un sector que esté pensando en los grandes objetivos. No, pero también nacionales. tener en cuenta de que los productores agropecuarios que exportan su producción ganan en dólares. Por lo tanto, también si una disparada del dólar se terminan beneficiando. No sé si se acuerdan de Rechimusi haciendo de Randall, que le pregunta a un señor que tenía varias hectáreas, y le dice: no, yo con la disparada del dólar ya gané, yo ya estoy salvado. Sí. Tremendo. Con una liviandad que estremece cuando vos ves otra cara de la realidad, ¿no? Pero bueno, un repaso para ver un poco la historia de la sociedad rural y ver cómo es bastante acorde a su posición que tuvo durante todos estos años, que terminen a los rebencazos con manifestantes que tratan de exponerlos o de demostrar otra cara de esta institución, ¿no? Dos generalidades por ahí cuando se habla del sector agropecuario en las que caemos tal vez erradamente. Una vinculada a esto y otra vinculada al discurso oficialista. La primera es esto de que les va mal a todos, o que todos estamos poniendo el lomo o estamos sufriendo el ajuste de igual manera. Claramente no. Como vos bien describís, así sectores que se han visto beneficiados, como es el sector agropecuario, de los grandes tenedores de tierra y los grandes exportadores, porque ahí va la segunda generalización en la que por ahí erramos. Cuando hablamos del campo, estamos hablando generalmente, pero en realidad la pequeña economía regional, el pequeño productor, está ahogado. Está ahogado, y el gran estanciero, el gran tenedor de tierra, es el que se ha visto beneficiado. Y me animo a decir que la sociedad rural como institución no representa los intereses de ese pequeño productor. Sin duda. No, totalmente. La crítica es justamente hacia los grandes terratenientes y hacia una institución como la sociedad rural, que sigue presentando valores que ya que en realidad nunca debieron estar donde están, en lo alto de la sociedad argentina, y hoy creo que menos que menos. Bueno, y antes cerramos con esto, hablábamos de Uruguay, el viejo sueño artiguista de que la tierra sea para el que la trabaja. Sí, totalmente. Seguimos con un poco de música y ya volvemos con El Mundo al Revés.